¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que hoy un nuevo pues enfrentamiento o fricción entre Claudia Sheinbaum y la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, injerencista y demás, cuando negó hoy mismo que México esté en una disposición sin precedentes para cooperar con Estados Unidos, como lo presumió precisamente el director de la CEA, de la DEA, perdón, que dijera que existe precisamente, así lo dijo el tipo disposición sin precedentes de México para cooperar con Estados Unidos. Sheinbaum señala que no entrará en debate con esta agencia antidrogas de Estados Unidos y negó inmediatamente lo dicho por Terry Cole, que es precisamente el director de esta agencia. Dice, Sheinbaum piden su permiso a través de relaciones exteriores, se les da su permiso y tienen que cumplir con la ley de seguridad nacional y hay en algunos casos información que se brinda a través de este sistema y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en el marco de nuestra soberanía que debe respetarse. Por otro lado, confirmó que efectivamente, como los fachos o la derecha, no, pues ya las remesas han disminuido de manera alarmante por culpa de Sheinbaum y no sé qué tanta cosa dicen, pero ella confirmó, aceptándolo, que efectivamente las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México, producto del trabajo de nuestros connacionales allá, pues se deben pues, a las políticas de Donald Trump en la cuestión de deportación de connacionales. Aclara que en términos anuales la reducción de las remesas no es del 16% como se presume de otros lados, sino que es la reducción en el mes que fue del 5%. Así lo aclara. La presidenta explica que ahora estamos con un nivel de remesas como en el 2022 debido precisamente a la situación en la que nos han involucrado con impuestos los Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes e informan que el número de mexicanos que ha sido deportado, si lo comparamos con periodos anteriores, pues no es tan alto el esquema o la situación que vivimos hoy. Y por otra parte, pues hablando de términos económicos, finalmente las remesas suben o bajan, repercuten en la economía nacional de manera muy importante. Alrededor de 10 millones de familias en México se ven beneficiadas producto del esfuerzo y del trabajo de nuestros hermanos allá que envían en modo de remesas a sus familiares a México, pero es un dato. El otro dato, el peso mexicano sigue estando muy bien, muy fortalecido, y celebra la presidenta que pese a las políticas arancelarias de Donald Trump a nivel mundial y contra México, el peso sigue fortalecido, así como la inversión extranjera directa de la cual hablábamos ayer, el empleo también y la inflación está en un nivel bajo. ¿Por qué? Porque es otro modelo económico el que estamos aplicando en México, no es el del neoliberalismo. Nosotros estamos en otro esquema favoreciendo abajo a las bases de manera horizontal, es decir, por el bien de México primero los pobres, y luego dice que la inversión extranjera, como lo había dicho ayer, es récord en el país, el peso bien, las variables macroeconómicas están también muy bien, y el aumento del salario que ha sido del 12.5% y la inflación que se mantiene pues controlada, que es lo más importante, la cuestión del empleo. Pero hay otro dato, el del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues lo que representa la riqueza o producción económica promedio por persona en un país. En el caso de México, que creció 0.6% en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con cifras ya definitivas publicadas por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, el resultado fue ligeramente menor al 0.7 que se había anticipado en la estimación oportuna de julio. Bueno, se explica que este ajuste eh, por el desempeño se está dado por el desempeño de las actividades primarias que tuvieron un retroceso más fuerte de lo esperado, y mientras que en la estimación preliminar se calculaba
una baja del 1.3%, las cifras definitivas muestran una caída de 2.4% en ese sector. Luego, el Producto Interno Bruto, cómo se comporta por sectores en el segundo trimestre de este año, con series ajustadas por estacionalidad, los sectores de la economía mexicana mostraron los siguientes resultados en el periodo abril-junio de este año. Por ejemplo, actividades terciarias con un crecimiento de 0.8%. Las actividades terciarias pues se refieren a la cuestión de servicios, transporte, comercio y turismo. Las actividades secundarias aumentaron 0.7%, que es lo referente a la industria, y las actividades primarias un retroceso, ahí el dato que les di de 2.4%, referente a la caída en la agricultura y minería, que es ahí en ese sector donde tenemos algún problema. En la comparación anual, es decir, respecto al mismo trimestre del año pasado, del 24, el comportamiento fue distinto. Las actividades primarias tuvieron un alza de 2.6%, las actividades terciarias del 1.8% hacia arriba y las actividades secundarias disminuyeron 0.3%, que son resultados también acumulados de enero a junio de este 25, según el INEGI. Entonces comentan que en el balance del primer semestre de este 2025, la economía mexicana registró un crecimiento de 0.9% en términos anuales, lo que significa que pese al retroceso trimestral en las actividades agropecuarias, el desempeño de los servicios y de parte de la industria permitieron mantener un balance positivo en el acumulado de las cifras y de los datos. Con esto, pues es una información importante. Hay muchos más datos que maneja el INEGI, que es importante que usted también pueda consultar en su página, porque hablan de una comparación anual de junio contra el mismo mes del 2024 y las cifras fueron pues ahí más contrastantes. La actividad primaria incrementó en 5%, la actividad terciaria en crecimiento de 1.5% y las actividades secundarias disminuyeron en un 0.8%. Bueno, pues resulta que de acuerdo con el propio reporte del INEGI, el desempeño económico de México en el segundo trimestre de este año se caracterizó por la caída de las actividades primarias, ya lo dijimos, principalmente relacionadas con el sector agropecuario, lo que contrastó con el crecimiento de los otros sectores de servicios y manufacturas, y los datos pues ya definitivos muestran que la economía mexicana mantiene una tendencia de crecimiento moderado, aunque con diferencias marcadas entre los sectores productivos. Y pues vamos a otro asunto, los medios públicos. Hubo una pregunta en la mañanera sobre los medios de información. Ella dice que en el tema de los medios públicos, digamos Canal 11, 22, Canal 14, Radio Educación, etcétera, pues Sheinbaum señala que se está trabajando para que los trabajadores de los medios públicos ya no sean contratados a través del modelo de honorarios o lo que se conocía como en mis tiempos, yo trabajaba de freelance, era que es que de honorarios, pero violentando muchos aspectos de la ley federal del trabajo. Bueno, pues ahora ya dice, ya no van a ser contratados por este medio, el modelo de los honorarios o el freelance. Indica que se está tratando de actualizar la infraestructura de estos medios y dar apoyos para nuevas producciones de calidad, como se está ya caracterizando a los medios públicos, que cada vez tienen una mayor audiencia, mientras que del otro lado se va reduciendo. ¿Por qué será? Pues ahí usted se lo dejo a su opinión, a su criterio. Y luego el CURP biométrico, alguien me preguntaba el otro día si era obligatorio o no, pues yo decía que sí. Disculpas, porque la presidenta aclaró, porque no estaba muy bien establecido, o más bien claro para mucha gente, si era obligatorio o no, pero este CURP biométrico no es obligatorio, dice la presidenta, para que lo tengan en cuenta. Reitera que es opcional según la ley, la gente decide si da sus datos o no, por lo que asegura que en la ley no está como obligatorio. Entonces aquí el caso está, pues sí, no es obligatorio, pero a la larga, conforme lo van a estar pidiendo, como ocurrió con la credencial del lector, que fue cuestionada en sus inicios con la del IFE, por ejemplo,
o la propia credencial de la Secretaría de Gobernación que se tenía, que era el CURP, pues ahora pues no es obligatorio, pero es más seguro. Los fachos dicen: nos van a quitar nuestra identidad, nos van a robar nuestros datos personales, nos van a vigilar qué estamos haciendo, en qué momento y a cada rato, cuando el PAN y el PRI utilizaron siempre sus sistemas de inteligencia para atacar a sus adversarios y estarlos vigilando, espiando. Pero un ciudadano común, como usted y yo, normal, en su actividad diaria, pues una credencial como el INE es muy segura. El CURP biométrico lo será también, incluso más segura que la del propio INE, y la van a estar pidiendo, aunque usted lo reniegue, porque así va a ser, pues los bancos, instituciones de todo tipo. Y bueno, pues a la larga el CURP biométrico tendrá que imponerse por la práctica cotidiana. Así va a pasar, y a nadie le va a ocurrir nada negativo como lo presumen los fachos. Luego la presidenta resulta que renuncia un abogado, Vidulfo Rosales, renunció a ser abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Señala que los familiares de los normalistas definen a sus representantes jurídicos, señalamiento de la presidenta. Pese a la renuncia de este sujeto, Vidulfo Rosales, que parece que no estaba ya teniendo buena fama entre los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, cada rato les cobraba, es decir, no se comportaba como todo abogado corrupto, como comparan a los abogados con los plátanos. ¿Por qué? Pues por chuecos. Entonces este tipo ya no era de la aceptación de todos los padres de familia, renuncia, pero Sheinbaum dice que continuarán los trabajos de todas formas para encontrar a los normalistas. Pues nosotros, con quien tenemos que trabajar, con quien tenemos que comunicarnos, es con los familiares de los jóvenes desaparecidos. No tenemos nada que ver con sus abogados. Entonces, pues, si renunció el tal Vidulfo Rosales, pues es por una cuestión de otro tipo, no de los tratos del gobierno con los padres de los desaparecidos, de los 43 de Ayotzinapa. Bueno, por otra parte, pues esto ya se los voy a platicar después, porque hubo un evento ahí mismo en la mañanera muy importante que tiene que ver con el deporte nacional, el deporte en México de varios tipos, pero eso merece un espacio aparte, y eso lo haremos después. Yo creo mañana por la mañana les doy estos datos que resultan interesantes, satisfactorios, porque es el bien del deporte nacional, que ha tenido ya un despegue, muchas figuras en todos los niveles, en muchos deportes, en clavados, en ciclismo, etcétera, en muchas otras actividades, en danza artística, acuática, etcétera. Pues hay carrera, por ejemplo, hay mucho que destacar, y por eso le vamos a dar su espacio como lo merece, aparte de la cuestión deportiva en el país, que es muy, muy importante. Gracias, cuídense mucho, abrazo y buen fin de semana.